Ya, hace calorcito, ¿cierto? Pero no sé si corre bien todavía, ¿no? No, ¿sí? Ya, así que relájense, pero no demasiado, cuidado con los vientos que corren, ¿no? Y bueno, vamos a invitar a Norton, que tiene una palabra para nosotros. Ya, vamos a orar con él, por cierto. Padre, te damos gracias por su vida, su corazón, Padre, su corazón paternal, pastoral. Y Padre, yo te pido, Señor, que hoy día pocas palabras en su boca, Señor. Padre, calme sus nervios, su mente, sus pensamientos. Y que, Padre, simplemente Él pueda expresar lo que tú pusiste en su corazón. Amén. Padre, te damos gracias, lo bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Muchas gracias. Amén. 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 ¿O compuesto? Primeramente le damos gracias al Señor por habernos llamado a su conocimiento. Segundo, que tenemos a un apóstol Pablo por aquí, que va para allá para afuera, y tiene sus colaboradores. Vamos a nombrar los colaboradores del apóstol Pablo, que está en la iglesia La Viña. ¿Conocen a los colaboradores de Pablo que está en la iglesia La Viña? Miren. Timoteo, ¿dónde está? Lucio, Jason, Sosipater, Gallo, ahí está Gallo. Cuarto, Erasto, aquí está Erasto. ¿A dónde está el Javier? Javier el Erasto, porque es el tesorero, era el tesorero de la ciudad. Entonces le damos gracias al Señor por habernos llamado a su conocimiento. Gracias porque tenemos a un siervo idóneo que nos ha ayudado a caminar en sus caminos, y por el gran trabajo que han hecho los colaboradores. Y realmente yo me saco el sombrero, y yo creo que también todos nosotros. Un aplauso a la Biblia. Exactamente. Gracias, Señor, por ello. Muchas gracias. Está de más decir, porque se me nota, que el pánico escénico me sale por todos lados. Estoy tiritando, no me miren las cañuelas. Me tocó un tema bastante pequeño, chiquitito, me voy a demorar como unos 10 minutos, menos 5 minutos en leer esta cuestión y terminamos. Claro, de todas maneras. Me tocó el llamado de Pablo. Esto es pura lectura, ¿no? Hay dos llamados, ¿no es cierto? El llamado general, donde el Señor nos invita a conocerle, donde se manifiesta en nuestras vidas, nos traslada de las tinieblas a su luz, y es el llamado que todos tenemos y todos los que estamos aquí, que es el llamado a conocerle, a ser salvos en la fe del Señor. Y hay un llamado dentro del llamado general. Está el llamado general, entonces, la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando todo el potencial que Él puso en nosotros. Ese es el llamado general. Ahora, para eso Él nos dota de talentos, de dones. ¿Quién se sabe los dones de poder con los cuales Dios nos ha dotado? Y no sabemos si todos los estamos ocupando, esos dones de poder. ¿Cuántos son? 3. Dones de poder, ¿cuántos son? 3. Más, ¿quién da más? 5. ¿Quién da más? Más todavía. 10 dones. Menos, te pasaron la espejo. Dios dice la palabra que el Espíritu reparte a cada uno de nosotros dones sobrenaturales. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Quién los nombra? Sanidad. Dones de sanidades, dones de sanidades, ya. ¿Qué más? Va uno. Profecía, 2. Ciencia, 3. Sabiduría. Discernimiento de espíritu. ¿Cuántos van? Fe. ¿Sí?
Lengua. el hacer milagros, géneros de lengua. Si sumamos todo, son 9. ¿Ya? Entonces Dios nos llamó con un llamado general. Todos los que tenemos el Espíritu Santo tenemos que tener estos dones de poder, porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Han conocido a que nuestro Dios es natural? Nuestro Dios natural, que vive como vivimos nosotros, que no podemos a veces saltar una cerca, que no sé. No, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Por lo tanto, cada uno de sus hijos debe tener esas mismas características, los dones sobrenaturales de su espíritu que habita en nosotros. Concluyo que vamos a tener que hincarle el diente a los dones de poder, ¿cierto? Porque ¿cómo se llama este retiro? Se llama transformación. O sea, lo que estaba asentado hay que revolverlo y sacarlo a la luz. Estos dones que están así adormecidos hay que sacarlos a la luz para poder servir al Señor con poder. Dios quiere un pueblo efectivo que manifieste la gracia de Él en señales, prodigios y milagros, ¿cierto? Aquí todos tenemos un testimonio, todos los testimonios nuestros son milagrosos, son de poder. ¿Quién se convirtió en forma natural? Nadie, porque Dios se manifestó poderosamente a cada uno de nosotros. Hay algunos que como a Pablo le cayó un rayo y lo tiró al suelo y el Señor lo pisaba. Y otros los llama apaciblemente, ¿no es cierto? Como algunos de nosotros. Ahora, el llamado específico. Cada uno de nosotros también podría tener un llamado específico, ¿no es cierto? El llamado específico es para algunos cristianos o hijos de Dios para un cumplimiento de una tarea específica, ¿ya? Este llamado, tenemos varios ejemplos para que nos recordemos en el Antiguo Testamento. Tenemos el llamado de Noé. ¿Para qué fue llamado Noé? Noé fue llamado para preservar a la raza humana, ¿cierto? Porque iba a venir el diluvio, iba a ser todo destruido. Pero Dios encontró gracia en Noé y le hizo fabricar el arca. Y por eso nosotros estamos aquí, porque encontró a uno justo y digno, ¿cierto? Y obediente en la adversidad. A pesar de que era un desierto, dicen algunos, fabricaba un arca para una gran lluvia que iba a venir. Era un loco, ¿cierto? Nosotros debemos ser así de locos también como Noé. Otro que fue llamado fue Abraham, el padre de la fe. ¿No es cierto? Hubo uno que lo llamó de Ur de los Caldeos: venga para acá, le voy a regalar una tierra y le voy a dar un hijo. La padeció también Abraham y llegó a ser el padre de la fe. Por eso también estamos aquí. Dios usa a personas, ¿cierto? Y estos son personas como nosotros. También usó a Moisés. Otro ejemplo. Moisés se fue al desierto de miedo porque mató a un egipcio, lo iban a perseguir, lo iban a liquidar. Arrancó al desierto, hombre lleno de debilidad, tal como nosotros. Pero lo usó grandemente porque lo usó como libertador del pueblo judío, ¿cierto? ¿Y qué se manifestaba en Moisés? Las grandes señales y prodigios que Dios le hizo hacer para que el faraón los dejara ir. Ahora tenemos a Moisés, tenemos a David también, que es tipo de Jesús, de Jesucristo el Señor. En el Nuevo Testamento también hay un llamado específico. Pedro también fue llamado por el Señor. ¿Para qué? ¿Se acuerdan para qué fue Pedro llamado? Para ir a los judíos. Jacob, Juan, etc. Y había un hombre, un joven, que se llamaba Natanael. ¿Quién se acuerda de Natanael? Levante la mano el que se acuerda.
Natanael. ¿Quién se acuerda de Natanael? Es muy linda esta historia de Natanael. Llamado de Dios a Natanael para ser discípulo de Jesús. Felipe va y le dice a Natanael: oye Natanael, parece que hemos encontrado al Mesías, a ese que tanto hemos esperado. Es un hombre que viene de Nazaret, Jesús de Nazaret se llama. ¿Qué va a salir algo bueno de Nazaret?, dice Natanael. Vamos a ir a verlo. Entonces cuando se acerca Natanael a Jesús, Jesús dice: he aquí un hombre recto en el cual no hay engaño. Y Natanael queda sorprendido. Oye, ¿de dónde me conoces tú?, le dice Natanael a Jesús. Le dice Jesús: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué lindo. El Señor lo estaba mirando ya de no sé cuántos kilómetros, lo estaba mirando y ya le había echado al ojo. Natanael, un hombre como nosotros, ya es que se encontró con lo sobrenatural de Dios. Maravilloso el Señor. Así que Natanael dijo: no, este sí que tiene que ser. No, ya, me convencí. Amén. Entonces son llamados, Dios llama de distintas maneras. Ahora Pablo, como ya dijeron, el Señor lo convirtió. El Fabiancito, ¿dónde está? Fabiancito, bueno, gracias, me bendijiste grandemente. Te cambio. Ven para acá. Bueno, en este caso, como estábamos hablando, Pablo recibió un rayo del cielo, quedó ciego, cayó del caballo, el caballo lo pisaba, gritaba. Esas son caricaturas para darnos cuenta de que fue algo fuerte, Pero ahí mismo el Señor más o menos le esboza lo que hay que hacer. Aquí hay un principio que es muy interesante. Le dice: y dije, aquí está hablando Pablo, y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Ya? Entonces el llamado fue que Jesús le estaba diciendo que iba a ir, tenía que ir a Damasco para que le dijeran lo que tenía que hacer. Entonces aquí hay un principio. Todos los llamados necesitan un Ananías, porque en Damasco estaba Ananías. Entonces todos necesitamos un Ananías que nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? ¿O no? O nosotros vamos por las de nosotros y a evangelizar, yo me voy para allá y voy a tomar y... No, estamos en un cuerpo ordenado, estamos en un organismo, estamos en un cuerpo vivo que dependemos unos de otros. Entonces el primer principio es que aquellos llamados son llamados por otro, y otro les dice lo que tiene que hacer, ¿cierto? Imagínense, el apóstol Pablo tuvo que ir a Damasco para que yo me imaginaba viejito a Ananías, pero parece que no era tan viejito, que Ananías le dijera lo que tenía que hacer. ¿Ya? Entonces un principio, siempre tenemos que tener un Ananías que nos diga lo que tenemos que hacer. Ahora, Jesús dice a Ananías, aquí está el propósito de Jesús para Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Eso es lo que está diciendo Jesús, para qué llamó a Pablo. Pablo, a su vez, habla del propósito de su llamado, pero ahora él te está testificando delante de un rey. Y dice así: y me dijo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ya es el testimonio que Pablo tiene del llamado que le hizo Jesús. Ahora estamos hablando de que estos hombres que hemos mencionado, Noé, Abraham, Moisés, David, ¿a quién más nombramos? A Pedro, a
¿Ya? ¿Por qué es importante esto que le estoy diciendo? Porque en la segunda parte de su relato, Pablo dice esto: entonces me envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz o a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A qué lo mandó Dios a Pablo? A abrirle los ojos a los gentiles, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, dijo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Encuentran este llamado, lo encuentran contemporáneo, es como un llamado para nosotros también, ¿sí? Llamado para convertir de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿Quién tiene ese llamado ahora? Nosotros, la iglesia. Juan, Pablo, Miguel, cada uno de nosotros tiene ese mismo llamado. Ahora, es necesario que nosotros nos refresquemos el llamado que Dios nos hace. ¿Por qué? Porque las vicisitudes de la vida nos hacen olvidarnos del llamado que nosotros tenemos. Las deudas, los afanes, los problemas con la esposa, con la familia, con los hijos, los problemas en el trabajo, nos hacen olvidar esto grande y trascendente, que es llamar a muchos a su conocimiento. Llamar a muchos al conocimiento de la verdad que es Cristo. Y ahora a llamar a muchos a que vengan y entren al reino de Dios. Dios dice en algún momento en el Nuevo Testamento, dice: por favor, amigos, rueguen como si yo estuviera rogando por medio de ustedes en Cristo. Reconcíliense con Dios. Dios ruega por medio nuestro que le digamos a la gente que Él se quiere reconciliar con ellos. Pero como les digo, estas vicisitudes, las deudas, los afanes, el dividendo, el jefe, la empresa, se nos olvida esto tan importante, esto trascendente. En alguna palabra dice, en el versículo dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿cierto? Pero nosotros estamos con la cabeza para abajo. Lo digo por mí, el primero va con el estandarte delante. Pero tenemos que ser transformados, levantar nuestra mirada y ver lo importante del llamado que Dios nos ha hecho a hacer a una tarea trascendente. Nosotros vamos a pasar por este mundo, vamos a haber dejado un pequeño legado a unos hijos, a unos nietos, y después nuestros bisnietos y tataranietos jamás se van a acordar de nosotros, ni siquiera nos van, como nos pasa a nosotros con nuestros tatarabuelos. Entonces, pero la tarea que hacemos en el Señor es una tarea trascendente, que es eterna, que quedan los frutos, y por sus frutos, ¿no es cierto? Esos frutos, dice la palabra de que vamos a ser premiados. Ahora, no sé si nosotros tenemos un concepto correcto de lo que es la salvación. No sé si tenemos un concepto correcto de qué es la salvación. No sé si tenemos un concepto correcto de lo que padece la gente del mundo sin Cristo. Nosotros no nos damos cuenta, pero vemos a la gente que van en auto a su trabajo, viajan, qué sé yo, hacen fiestas, hacen un montón de cosas, pero Dios los ve muertos en delitos y pecados. Los ve muertos, los ve completamente apartados de Dios, condenados. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Oye, ven y sígueme. Ya, voy a enterrar a mi papá y te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. El que iba llevando el cajón estaba tan muerto como el que estaba dentro. Por lo tanto, tenemos que
abrir nuestra mente para ver el mundo muerto y sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado? A dar vida, a entregar vida. ¿Qué decía Pablo? Nos llamó a convertirlos de las tinieblas donde están muertos en delitos y pecados, llamarlos a la luz del poder del maligno que los ha engañado, los tiene presos, a el reino de Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestra mirada, nuestros ojos y ver que la gente necesita al Señor, pero que el Señor nos manda, porque Él es el que está interesado en estas personas, es Él. Dice, fuércenlos a entrar. ¿Han escuchado ese versículo? Fuércenlos a entrar, fuércenlos a entrar. ¿Por qué Dios está tan interesado en esas personas? Porque Dios sabe dónde van a ir a parar. Dios está interesado en mi esposa, en el esposo, en el hijo, en la hija, en los parientes, en nuestros suegros, en nuestras personas cercanas, porque Él sabe que sin Cristo van a ir a condenarse, a la condenación eterna. Y nos llama la atención y nos dice que vayamos y le digamos, que los exhortemos a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Quién ha escuchado eso? Predica, exhorta, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Para Dios es importante esto. Como digo nuevamente, echemos nuestras vicisitudes, nuestros problemas para un lado, preocupémonos o ocupémonos de ellos, pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que el gran problema es que ni nosotros mismos, vamos a ocupar una palabra que ocupó un escritor, dice, nosotros no hemos comprado el Evangelio, por eso no lo podemos vender, porque los que conocen de venta, uno tiene que comprar algo para poder venderlo. Nosotros no creemos que el Evangelio sea una dádiva de Dios. No creemos eso. Creemos que nosotros tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestras debilidades, para agradar a Dios. Pero Dios dice que la salvación es por dádiva, es una dádiva de Dios. ¿Qué es lo que encuentro yo? Que estamos cargando con nuestros pecados. Vamos con nuestros pecados a cuesta. Y eso no puede ser. No nos hace libre para ver el problema ajeno. No nos hace libre para ver que todas estas personas que nos rodean están intoxicadas con un veneno mortal. Y nosotros tenemos el antídoto. Están envenenados con un veneno al cual Dios nos entregó el antídoto, y tenemos que ir a dárselo para que vivan a nuestros seres queridos. Ellos están muertos, nosotros vivos, y tenemos el poder de resucitarlos, tenemos el poder de impartirles vida, tenemos el poder de llamarlos como Dios quiere que lo hagamos. Por eso tenemos que reconsiderar nuestra salvación. Nuestra salvación es una dádiva, es un regalo. No es como quien regala un lápiz o quien regala algo, un presente. La dádiva es demasiado grande, es inmensa. Es tan inmensa que si alguno o todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo para pagar por ella, sería imposible. Porque es muy grande esa dádiva. Es imposible pagarla. Por eso que tenemos que disfrutarla. Tenemos que disfrutar nuestra salvación. Tenemos que disfrutar la gracia. La gente quiere poner obra, quiere añadir a la obra de Dios, quiere añadir a la obra de Cristo nuestras buenas obras. Estamos como Caín, queremos presentarle a Dios sandía, papas, zanahorias inmensamente grandes para agradarlo. Jamás vamos a poder agradar a Dios a nuestra manera. ¿Sabe cómo agradamos a Dios? Creyendo que Él nos ha regalado la salvación, el perdón de pecados y su salvación. Él nos la regaló. Nosotros
asumamos ese regalo, démosle gracia al Señor. Estamos en el camino de la perfección, decía alguno por ahí. Estamos llenos de debilidades, pero estamos en camino, estamos en la casa del Padre, somos hijos de Dios. Cuando nosotros gustemos de la gracia, vamos a poder ir a otros a decirle lo que yo estoy gozando y disfrutando de su gracia y de su amor. Pero si estoy dudoso, tengo carga, yo mismo, yo soy mi propia carga, no tengo libertad para ir a decirle que Jesús es el Señor, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna. No vamos a tener la libertad. Por eso gustemos de la gracia del Señor. El otro día estaba meditando en algo interesante, para mí fue muy interesante, porque me ha perseguido la ley, a mí, para todos nos persigue la ley. Querer agradar a Dios con las obras, eso es la ley. Nos persigue a todos la ley. Y meditando un día el Señor me dio un rayo. Había un hombre al lado de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Y este hombre era ladrón. Ustedes saben que la gente en el mundo, la gente sin Dios, no tiene un solo pecado, sino que son constituidos pecadores. Por lo tanto, todo lo que aflora en ellos es de continuo pecado. La gente o el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es constituido pecador. O sea, es imposible escaparse de no pecar. ¿Ya? Entonces estaba Jesús, y al lado de Jesús estaba un ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, ¿qué más? Inconsciente, inmoral. Estaba al lado de Jesús. Y en un momento dado, este ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo. De cierto, te digo, que hoy estarás en el paraíso conmigo. Hermanos, amados, lindos, preciosos. ¿Qué hizo ese ladrón? ¿Qué hizo ese pecador? ¿Qué hizo ese que tenía atados y cerros de pecado para entrar al reino de Dios? Reconoció que Jesús era su Señor, su amo, su Kyrios, el que gobierna, el que manda. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso tenemos que pensar, que esta ley que nuestro enemigo nos quiere imponer y que nos quiere hacer pensar y nos revuelve la mente, echémonos fuera. Dios nos ha regalado. Imagínense ese ladrón con un cúmulo de pecado, ¿cuánto más a nosotros? ¿No es cierto? Más nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos perdonó en su Hijo. ¿Cuánto más ahora en su Hijo seremos salvos de la ira? Somos hijos, nos ama como hijos, nos llama como hijos, nos pide como a hijos, nos enseña como hijos, se goza con nosotros. Mírese al espejo y diga: el Señor se goza conmigo. Qué lindo, qué maravilloso. Entonces vamos a tener la capacidad, el poder de ir a decirle a otros: Dios te ama, porque yo lo estoy viviendo. Dios es bueno, es misericordioso, porque yo lo estoy viviendo. Volvamos a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Llenó 1500 kilómetros a la redonda de las buenas nuevas del Señor, las buenas nuevas de salvación. Dice: llené del Evangelio toda esta región, porque Él conoció la gracia del Señor, conoció su amor incondicional, conoció que Dios, cuando elige, cuando llama, cuando constituye, Dios no se arrepiente. Jamás se va a arrepentir de haber llamado a cada uno de nosotros. Nunca, jamás.
Antes de la fundación del mundo, ya había puesto los ojos en mi hermano. Ahí en este. Antes que el mundo fuera formado, ya Dios lo había escogido. Al igual que usted, Ariel. Antes que fuera la tierra hecha, dice así la palabra. Antes de la fundación del mundo, nos escogió Dios. Si fuimos escogidos y fuimos llamados y escogidos para conocerle, para conocer su amor, su bondad, su piedad, su misericordia, su poder, entonces podemos gritar: gracias, Señor. Hay un versículo que dice Abba Padre, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Abba Padre. Papito, te las mandaste, papito. Gracias, papito, gracias. Cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón, vamos a hacer lo que hizo Pablo. Llenó del Evangelio de salvación a una región de 1500 kilómetros a la redonda. Constituyó todas estas iglesias, constituyó a todos estos líderes. Tito, Timoteo, no sé quién más, ustedes saben más que yo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en la viña. Pablo se constituyó en un plantador de iglesia, ¿cierto? Así lo llaman, el primer plantador de iglesia, que iba a un lugar, dejaba la semilla, constituía discípulos y formaba una iglesia, ¿cierto? ¿Y la viña qué es? Una iglesia plantada, ¿cierto? ¿Quién fue el apóstol Pablo de la viña? ¿Ah? Se llamaba John. ¿John qué más? John Wimber. John Wimber tenía la visión de Pablo, igualita. Iba, establecía, iba, establecía, iba, establecía. ¿Y qué les parece a ustedes si nosotros somos renovados en el plantar, en el ir, en el constituir, en el extendernos, en el hacer fuerza por el reino, en plantar en otros lugares la semilla que plantó Pablo, la semilla de la salvación del Señor a otros? Miren la tarea que tenemos, una tarea preciosa, maravillosa. Isaías 61, 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cómo está la gente afuera? Abatida. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Nosotros estuvimos cautivos del pecado. Y anunciarle a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y endeudados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Qué maravilloso Dios ungió a nuestro Señor. El Señor levantó apóstoles, los apóstoles discípulos, y esa iglesia que partió en Jerusalén, después en Samaria, ¿dónde más? El Esteban debe saber, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien fue un plantador de iglesia aquí en Chile? Alguien fue. Alguien siguió los pasos de Pablo. Y nosotros tenemos la posibilidad hoy de seguirle los pasos a Pablo. En este caso, John Wimber mandó a alguien a establecer una viña. Y ahora en el mundo hay no sé cuántas viñas. No estoy predicando a la viña, pero sí es un ejemplo maravilloso y precioso para nosotros de poder extendernos y plantar iglesias. Voy a hacer
unas preguntas. ¿Quién tiene una carga por la extensión del reino aquí en este lugar, en estos varones que están acá? ¿Quién tiene una carga? ¿Quién ora por eso? ¿Quién su pensamiento siempre está cargado, su corazón, con extender el reino, con que el reino de Dios tome control, con que el reino de Dios se meta en la sociedad? ¿Quién está cargado con eso? ¿Quién levanta la mano para decir amén, gloria al Señor? Hay un punto de partida. ¿Saben qué hacía Pablo para extender el reino? Para plantar toda la iglesia que plantó, para hacer los tremendos viajes misioneros que hizo, y para que esto fuera fructífero. ¿Saben lo que hizo Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Cuando presenta defensa de su apostolado: yo, en oraciones, en ayunos, en vigilias. Eso es lo que tenemos que hacer. Las armas que usó Pablo para extender el reino, para plantar iglesia. ¿Cuáles son las armas? Espirituales. Vamos, podemos regalar muchas cosas a la gente, pero si no estamos orando, intercediendo, ayunando, no va a haber una fructífera producción o uno fructífero extender de su reino. A veces nos conformamos con eso, con ir, con dar, pero Dios requiere otra cosa, un arma más poderosa: poder transformar vidas. Y eso Pablo lo hacía con armas espirituales: oración, intercesión, ayuno, vigilias. ¿Y cuál era la respuesta? Lo perseguían, lo apedreaban, lo azotaban. Pero ¿cejó Pablo? ¿Se cansó Pablo de hacerlo? No. Entonces, las armas son armas espirituales, pero la decisión de no cejar, de no parar hasta lograr el cometido. Los días jueves se juntaban a orar. Antes, cuando yo pregunté, me dijeron que los días jueves se juntaban a orar. Siempre habían unas hermanas orando. Pero todo aquel que levantó la mano, que tiene carga por la extensión del reino, lo invito a que los días jueves nos juntemos a orar, para que muchos de nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, también puedan gozar y gustar de la salvación de nuestro Señor. Así que si el que quiere orar me contacta y yo lo anoto y nos juntamos, ¿ya? Mire, yo no soy de tiro muy largo, soy de tiro corto, pero sí quiero recalcar esto: somos personas que Dios quiere usar para hacer su obra. Él no está preocupado de sus debilidades, no está preocupado de sus defectos, no está preocupado de nada. Él ya nos compró con la sangre de Jesús en la cruz y somos sus hijos. Y ahora quiere Él enviarnos como hijos de Dios a decirle al mundo que Él es el Señor. ¿Ya? Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos renueve en este ministerio, en este servicio. Padre, gracias, muchas gracias por este retiro, Señor, en el cual todos hemos sido bendecidos y yo muy bendecido, Señor. Y te rogamos, Padre, que pongas y renueves en nosotros ese sentir de extender tu reino, de que te conozcan, que anunciamos el perdón de pecados en el nombre de Jesús, que podamos sí redarguir, exhortar, reprender a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que podamos, Señor, como tu palabra dice, forzarlos a entrar. Amén. Padre, que podamos concertarnos como hijos tuyos, que estamos congregándonos en la viña, que podamos concertarnos, Padre, para hacer una fuerza para tu reino, para hacer fuerza para extender tu reino. Padre, hay personas que levantaron su mano. Señor, provéeles el tiempo, provéeles, Señor, en los pensamientos, el conocimiento necesario para que a una, Señor, digamos,
Gloria a Dios por la obra que tú estás haciendo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.